Bueno, ya para entrar un poquito en materia, quisiera que nos comente un poquito acerca de la situación que en este momento estamos viviendo en el departamento de Nariño y la labor que usted está realizando al respecto. Ok, bueno, la situación que vivimos ahorita frente al COVID, bueno, primero que todo agradecerles pues su llamado y con todo gusto compartimos la información desde el departamento a la revista del Congreso. Lo siguiente es comentarles que nosotros hoy en el departamento de Nariño, el último reporte que tenemos es el siguiente: tenemos 1.276 casos probables, tenemos 841 casos descartados, casos pendientes todavía por los resultados de muestra, tanto en el Instituto Nacional de Salud Pública como en nuestro laboratorio departamental que está funcionando hace pocos días. Tenemos 373 casos confirmados. Con el último reporte del 21 de abril, 62 casos confirmados. El reporte de hoy, 22, se hace siempre en la noche, que se procesa tipo 10 de la noche. Tenemos ya desafortunadamente 6 fallecidos y 12 casos recuperados. Esa es la situación del departamento de Nariño en este momento, con una altísima preocupación por lo que viene sucediendo en el vecino país del Ecuador. Hay ya más de 10.800 casos confirmados a la fecha y una situación muy compleja, porque tenemos una frontera que históricamente ha sido muy fluida, de mucha relación, no solamente comercial, sino incluso de tipo personal y familiar. Y hoy por hoy los municipios del cordón fronterizo, tanto en la costa como en la zona andina, incluso en la parte amazónica que se comparte con el Putumayo, la situación es de mucha preocupación, sobre todo porque ahí tenemos población étnica, población indígena de las comunidades pastos, población indígena de las comunidades agua y consejos comunitarios afro. Y en ese orden de ideas, la preocupación que tenemos es bastante grande. Por eso el señor gobernador le escribió al presidente una carta pidiéndole un SOS por Nariño para atender la crisis, y ahora en concreto estamos pidiendo un plan especial para la salida de la cuarentena, porque nos preocupa que un territorio con una frontera con un vecino, con las estadísticas por COVID que tiene, nos preocupa que resulte siendo nefasto para el departamento y para el país, porque como lo ha señalado el propio alcalde de Cali, tiene una inmensa preocupación por la movilidad de la frontera con el Ecuador, no solamente por el tema de migrantes, sino también pues, por la movilidad que hay desde el departamento de Nariño y que podría generarse un grave impacto para todo el país, comenzando por Cauca, Valle y en general todo el Colombia. Sí, lastimosamente esa es una situación que en este momento nos ha dejado bastante desconcertados, la verdad, porque estamos preocupados tanto por lo que está sucediendo en Ecuador como lo que también está sucediendo acá, frente a lo que usted Y nos comentaba. Y con respecto al departamento del Valle del Cauca, nosotros quisiéramos saber cómo se hace ese proceso de articulación entre las administraciones, entre la gobernación de Nariño, por ejemplo. ¿Cuál es esa labor que usted se encarga de realizar para poder articular todo esto? bueno, para cerrar la última parte de la primera pregunta, mire que los datos de los 62 casos confirmados reflejan la preocupación que tenemos de frontera. De los 62, Ujú. 34 casos, el 55% prácticamente de los casos que tenemos positivos están en el municipio de Ipiales y Sí, sí, sí. básicamente son importados del Ecuador. Y de ahí tenemos a Tumaco con 8 casos y Cumbal 3 casos. Son 3 municipios del cordón fronterizo, y de los casos que llegaron positivos a Pasto son también varios de ellos importados desde el Ecuador. Entonces, la estadística nos muestra que es una preocupación real, objetiva y evidente. Ya lo segundo, lo que tú me preguntas de la articulación. Desde que se comenzó esta crisis, el gobernador se tomó una decisión: conformar un equipo de crisis para atender el tema de la pandemia, y obviamente el equipo, otra parte del equipo, continuar con las labores cotidianas de gobierno. Y en ese equipo de crisis, él decidió conformar
o nombrar o designar en funciones una gerencia para atención de la crisis, que es la que yo desempeño. Yo soy asesor del gobernador, ese es mi rol funcional, pero mediante acto administrativo se me delegó o se me encargó de esa función de actuar como gerencia para la atención de la crisis. Y el rol fundamental es lo que tú mencionas, es articular y ayudar a coordinar las acciones que nos permitan atender de la mejor manera la crisis. Entonces, se definió ese equipo de crisis, se definió una estrategia, se montó un puesto de mando unificado y estamos actuando en función de una estrategia que te la comento rápidamente, que tiene que ver con los siguientes puntos. La estrategia tiene que ver con estos puntos. Uno es el tamizaje focalizado, es decir, que podamos tener la posibilidad de hacer el cerco epidemiológico. Eso se logra según la estrategia con 3 actividades claves. Tener pruebas rápidas, tener el laboratorio de salud pública y tener unos grupos que se llaman grupos ERI, grupos, equipos de reacción inmediata. Con esos 3 actividades podemos focalizar, identificar, aislar y hacer el cerco epidemiológico. ¿En dónde tenemos la dificultad? Que el laboratorio de salud pública se logró habilitar y ya hace una semana venimos tomando pruebas PCR en el departamento de Nariño, que son las que hace el Instituto Nacional de Salud Pública. Entonces, ahí vamos bien. El departamento le invirtió a eso cerca de 2.700 millones de pesos para garantizar la adquisición de una cabina de bioseguridad, para garantizar unos insumos, pero ya tenemos ese aval. Entonces, como tú decías, articulación, ahí nos articulamos con el Instituto Nacional de Salud Pública, el Instituto Departamental de Salud y la Gobernación de Nariño, la Administración Central que garantizó los recursos para ello. Los grupos ERI, grupos de reacción inmediata, hemos tenido equipos de reacción inmediata conformados 7 grupos con recursos del departamento en un convenio que hicimos con la Cruz Roja. Esos son equipos que están colocados en puntos estratégicos. Inicialmente los colocamos en frontera con Rumichaca antes de que la cerraran para hacer el control ahí. Las colocamos en el aeropuerto Antonio Nariño, en el aeropuerto de Ipiales, en los terminales de transporte principales y en el sector de Tumaco. Cuando ya cerraron la frontera, entonces ya se trasladaron y se cerraron los aeropuertos. Esos puntos se trasladaron a unas vías del departamento y apoyaron a los municipios la toma de muestras y el cerco epidemiológico. De esa primera estrategia de tamizaje focalizado y cerco epidemiológico, ¿en dónde estamos con debilidad? En las pruebas rápidas, pero no por nosotros, sino porque, primero, no está claro cuáles son las pruebas que avale el INVIMA y que avale el Instituto Nacional de Salud Pública. Y unas que ya avalaron, en este caso del laboratorio Abbott, las compró la Nación. Nosotros hablamos con Abbott directamente, habíamos hablado para comprarle directamente a ellos, pero las compró el país, le compró, no tengo exactamente la cantidad, compró todas y esperamos que nos lleguen esas pruebas rápidas. Por eso le planteamos al ministro que en el plan especial para Nariño deberíamos tener una cantidad suficiente para hacer tamizaje, por lo menos en el cordón fronterizo, para mantener ahí ese cerco epidemiológico. El segundo punto ha sido el tema de la promoción del autocuidado y el distanciamiento social. Entonces ahí, desde que inició esto, se han hecho todas unas campañas masivas para la comunidad por distintos medios, las redes sociales, las emisoras, volantes, con apoyo de la fuerza pública entregando en las carreteras. Y para el aislamiento social, acá asumimos el toque de queda en todo el departamento, desde las 4 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Y prácticamente en todos los municipios está la estrategia de pico y cédula y control de suministros en centrales, en plazas de mercado, sobre todo donde hay gran afluencia de personas. El tercer punto de la estrategia es el control de la frontera. Ese se ha hecho articuladamente con la fuerza pública, policía y ejército. Recientemente hubo un reforzamiento de hombres, 450 hombres de ejército y alrededor de 150 de la policía. Pero esa frontera es muy porosa y muy extensa. Entonces no es tan fácil, a pesar del plan espejo que se montó,
donde se cubre territorio colombiano y la fuerza ecuatoriana cubre en su territorio, entonces se hizo lo que se denomina un plan espejo, pero a pesar de eso seguimos teniendo filtraciones porque van a encontrar siempre puntos para atravesarse. Además que la gente aprovecha esta crisis y hay tenedores o poseedores o dueños de fincas que el terreno está en Colombia y también está en el Ecuador y ellos habilitan pasos y hospedan hasta la gente para cobrarle un valor por el tránsito en esa frontera. Las que se han logrado identificar pues se van cerrando, se van judicializando, pero pues esa frontera es muy porosa y hemos hecho ya 2 pasos humanitarios. Hoy acaba de salir nuevamente 7 buses que van hasta Cúcuta de manera coordinada de venezolanos que van a regresar a su tierra. Ya hemos hecho 2 corredores humanitarios. El otro punto de la estrategia es la ayuda humanitaria y abastecimiento en cuarentena. El departamento de Nariño tiene una economía informal del 70%. Según algunos estudios de economistas e informes del Banco de la República. ¿Eso qué quiere decir? Que la mayoría de las personas no tienen empleo de calidad, no tienen afiliación a seguridad social. Para decirlo coloquialmente, se está en el rebusque. De la base de datos que nos envió el DNP, tenemos identificadas 424.000 personas nariñenses que no reciben ningún tipo de subsidio. No son, ni tienen subsidio de adulto mayor, ni familias en acción, ni jóvenes en acción, ni ingreso solidario, no están en el marco de los beneficios. Y con recursos propios y con los mercados que ha llegado de la nación podemos llegar a unos 50.000 mercados. Frente a 424.000 que necesitarían alguna ayuda, pues la ayuda es importante, pero no resulta ser suficiente. Y el secretario de Agricultura está al frente de organizar un centro logístico de abastecimiento para Nariño, para colocarlo en Pasto, en Tumaco y en Ipiales, con la idea de poder hacer compras locales y compras públicas. Nosotros hoy estamos, ya debió haber salido hace 15 días toda la cosecha de papa que fundamentalmente se lleva al interior del país y hoy no se ha podido cosechar. Estamos en plena cosecha de café y en plena cosecha de frutales, fresa y otro tipo de frutas y cebolla, y entonces la gente va a perder, como dicen los campesinos, también están enlechados, significa que hoy no hay quien le recoja la leche a los campesinos, entonces la idea es con compras públicas, aquí ya se le ha planteado al ministro de Agricultura que nos apoye con esos recursos del nivel nacional para poder, nosotros colocamos otros recursos para logística de transporte, pero estamos esperando a que el gobierno nacional pues, nos confirme ese tipo de apoyo. El quinto punto de la estrategia es, digamos, lo central de esta emergencia sanitaria, que es la atención en salud y el incremento de las capacidades para atender los casos críticos. En eso organizamos 5 nodos de atención para el departamento, 5 nodos de atención y de referencia, que son obviamente la capital Pasto, Ipiales, Tumaco, Túquerres y la Unión para el norte de Nariño. Esos son los 5 nodos de atención y de referencia. Los demás son municipios que tienen empresas sociales del Estado de primer nivel, pero ellos tienen ahí sus 5 nodos donde inicialmente van a ser su referencia. Pero la principal sitio de referencia pues es Pasto, que tiene la mayor capacidad. Con lo que el Ministerio de Salud ha emitido, se han definido las rutas y los protocolos de atención, la capacitación del personal, justamente en este momento de manera virtual, en una alianza con la Universidad de Nariño, el Instituto Departamental de Salud y el Instituto Nacional de Salud Pública, se hacen capacitaciones virtuales a los profesionales de la salud del Departamento de Nariño, porque capacitaciones no solamente en los protocolos y la atención de pacientes confirmados o sospechosos, sino también incluso en temas de tipo psicológico, porque el propio personal de salud está con total temor de atender en el marco de esta crisis. Claro. Y ya luego tenemos formulados ya unos proyectos que aspiramos se aprueben con regalías para la ampliación de camas de hospitalización, adultos y pediátricas, y las camas de UCI adultos y las camas de UCI pediátricas y transporte de pacientes. Todo eso con recursos de regalías del departamento. El otro punto de la estrategia es el tema ya de transparencia y control de los recursos. Para eso el tema de información pública
a través del link en la gobernación del departamento, porque tenemos calamidad pública y urgencia manifiesta, y pues tiene que haber toda la transparencia en el reporte de los contratos y de las gestiones que se hacen en el marco de la crisis. Y la respuesta a organismos de control. Ahí nos tocó montar un equipo de jurídicos que tienen 3 tareas. O sea, casi que nos tocó nombrar el mismo número de personal para la cosa jurídica que para otras labores de la crisis. Tienen 3 tareas. Una es revisar la normativa que se ha salido en el marco de la crisis, que es diariamente. Creo que en el marco del estado de excepción, el presidente creo que él finalmente llega a 75 decretos con fuerza de ley. Y más todos los protocolos, circulares, resoluciones que envían los ministerios y entidades descentralizadas. Entonces nos tocó un equipo para que estudie diariamente eso y ver qué operativizamos a nivel local. Equipo para atender los aspectos jurídicos de la crisis y equipo para atender todos los derechos de petición y los requerimientos de los organismos de control, que son todos los días. Y la otra parte, el último punto de la estrategia definida para la crisis es la recuperación del territorio. Es decir, nuestro lema es gerenciemos la crisis y preparemos la recuperación, porque tenemos, pues nuestra economía es muy frágil, prácticamente le aportamos el 1.6% al PIB nacional y fundamentalmente una economía informal y depende en primer tema de los temas de servicios y fundamentalmente se vive del Estado. Luego están los temas de comercio, de hotelería, hoy evidentemente muy golpeados. Nariño básicamente estaba sosteniéndose por los ecuatorianos que, atraídos por la tasa de cambio, pues venían a hacer sus compras o venían a hacer turismo al departamento. En ese orden de ideas todo eso pues se ve afectado, y la hotelería, y el tercer renglón, la parte agropecuaria. Entonces hoy hay que pensar en cuál va a ser un plan disruptivo, un plan diferente para cómo nos preparamos para la recuperación. Eso así en términos generales, los puntos de la estrategia que se ha creado, y esa estrategia requiere toda una articulación aquí a nivel local y tiene toda una articulación con el nivel nacional para que podamos responder de la mejor manera a la crisis. Hoy, a pesar de todos esos esfuerzos, si se dan y se cumplen los modelos que han planteado algunos expertos, a pesar de todos estos esfuerzos, no habría la capacidad de atender a quienes se volverían pacientes críticos, y ni siquiera tendríamos la capacidad para enterrar muertos, porque hoy en el departamento de Nariño prácticamente tenemos 3 hornos crematorios en Pasto, uno de ellos está dañado, y la capacidad de atención de cementerios en los municipios es prácticamente nula. Todos tienen medidas que les ha impartido el mismo Instituto Departamental de Salud antes de vigilancia, porque no cumplen las normas mínimas de salud. Entonces, si se cumplen, ojalá que no, esas predicciones, pues a pesar de este esfuerzo que se está haciendo, no podríamos atender a todas las personas en la capacidad hospitalaria, e incluso los que mueran va a ser muy difícil el manejo de los cadáveres. Esa es una realidad que no podemos ocultar. Bueno, pues es un panorama un poco complejo. Sin embargo, doctor, vale la pena también resaltar y felicitar la labor y las gestiones que han ido realizando ustedes, porque realmente es un plan muy completo, y también precisamente es por eso que el Instituto Departamental de Salud de Nariño fue autorizado para que también pudiera comenzar a realizar las pruebas del coronavirus. Sin embargo, usted mencionaba también que había 1.276 probables. Entonces, mi pregunta es, ¿cuántas personas, cuántos casos se están descartando a diario? ¿Cuántas pruebas se están realizando? Porque, o sea, es muchísimo más, pues, de lo que se conocía, digamos. Yo tenía entendido que los infectados eran 64 personas, pero 62. 62, perdón, pero 1.276 pues es un número alarmante, la verdad, Sí, aunque de como, eso se han descartado igual no, 840.
Claro, o sea, ya ese es el total, digamos. Casos Sí, probables se han descartado 841. claro. Tenemos pendientes en 373 de muestras que están en proceso, unas aquí y otras procesándose y a espera de resultados en el Instituto Nacional de Salud Pública. Sí, señor. También con respecto a una, perdón. Dime. Perdón. También con respecto a lo que usted me comentaba, la agricultura, como es algo tan importante en el departamento de Nariño, una de las actividades económicas también más fuertes. Entonces, ¿cuál es como esa estrategia, aparte de lo que usted me comentaba, que está garantizando que los productos que los campesinos de pronto saquen no estén de alguna manera, no tengan riesgo de estar contaminados, por ejemplo? Bueno, ahí hay la Secretaría de Agricultura ha asumido varios de los protocolos para el sector productivo, eh, pero hoy nos pasa una situación. Si vemos el mapa de contagios eh, del departamento, fundamentalmente, mire que están concentrados en Ipiales, Pasto, Tumaco, Cumpal, Contadero, La Unión, de uno, Túquerres 1, digamos. Somos 64 municipios y tendríamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 municipios que ya tienen casos. Y de esos, pues el más grave, Ipiales, Tumaco, Pasto. Es decir, la zona rural todavía, pues, no lo descartamos porque es por falta de hacerles pruebas rápidas o de hacer pruebas PCR, pero de alguna manera esa ruralidad ha sido en sí mismo una protección para ellos y lo han comprendido de esa manera. Tan es así que hoy tenemos municipios donde ni siquiera la fuerza pública ni la propia administración local, sino la comunidad organizada con guardias indígenas o con juntas de acción comunal o con organizaciones campesinas controlan el ingreso y la salida de los municipios. Incluso en algunos nos ha tocado mediar porque ni siquiera dejan pasar la ambulancia o dejan pasar el carro que abastece gas, el gas GLP o los que lleven productos de primera necesidad. Nos ha tocado mediar porque tienen mucho susto por eso. Entonces, Claro, hoy ellos esa mismos han ruralidad, estado protegiéndose de que llegue a sus territorios. miento, afortunadamente hoy pues se vuelve como en su propia barrera, por eso ellos no quieren que nadie pasto de una ciudad o de otro departamento de que esté contagiado. Y lo otro que nos hemos enfocado es en ver cómo podemos contribuirles para que puedan sacar sus productos en la plaza del mercado. Ahorita la Secretaría TIC con Agricultura está construyendo una especie de APP o de sistema de información que permita juntar. Se ha hecho hoy todavía, digamos, sin la estructura de un sistema de información, pero sí se lleva un registro, por ejemplo, de la producción de trucha en el Encano y se oferta y se enlaza a quien quiere comprar para que esas producciones no se pierdan. Eso se viene haciendo, pero ya llega un punto en el que requiere sistematización, porque lo vienen haciendo los profesionales de la administración departamental, pero ya llega un punto de esa magnitud que eso debe tener un soporte tecnológico que es el que estamos a punto de lanzarlo, incluso se le presentó al ministro de Agricultura para ver qué apoyo podemos lograr del nivel central. Claro que sí. También yo tenía una pregunta con respecto a algo que usted mencionaba y es la capacidad que puede llegar a, y es muy probable lastimosamente, que pueda llegar a superar, digamos, la capacidad pues del sistema de salud. Entonces, yo quisiera preguntarle, ¿cuándo usted consideraría que llegaríamos a ese pico? Bueno, mira, eh, hay que aclarar algo primero. Las proyecciones son eso, son proyecciones. Digamos, la misma proyección de Colombia, la que hicieron con el decreto 417, extrapolan varios modelos de otros países y colocan variables, pues que muchas de ellas pues son cuantitativas y no necesariamente te arrojan datos estadísticos o numéricos concretos.
En ese orden de ideas, uno ve, si nos ceñimos en la modelación nacional que sacaron con el decreto, la cosa es crítica. Nosotros nos asesora en las decisiones, conformamos un comité técnico científico en el que participan las universidades, profesionales que son de mucha experiencia, formados en epidemiología, en los temas de salud pública. Ese comité técnico científico, cada vez que vamos a adoptar una medida, lo consultamos. Por ejemplo, el toque de queda lo emitimos a partir de un diálogo con ellos para analizar esas proyecciones y esos hechos. Entonces, con ellos, por ejemplo, analizamos la modelación que ha hecho Colombia, revisamos una modelación que ha hecho la Universidad de Nariño con un equipo que tiene de epidemiólogos, estadísticos, y con una modelación que ellos hacen, esa es mucho más dramática, y la modelación que ha hecho el personal del Instituto Departamental de Salud. ¿Cuál fue la conclusión? No podemos escoger uno de los tres modelos, sino que todos tienen pues, sus probabilidades de ocurrencia. Lo cierto es que en cualquiera de los tres, el más catastrófico y el menos o el un poco más optimista, la situación no es halagüeña. Por ejemplo, te voy a mencionar el modelo que construyó el Instituto Departamental de Salud, el epidemiólogo del instituto. Él hizo unas modelaciones con una fecha probable del 6 de mayo, ¿ya? Y puso unos límites máximos y mínimos. Como ellos mismos aclaran, en la medida en que se acerca la fecha, pues van habiendo resultados más ciertos y pues van develando la pertinencia o no de la modelación. Pero uno no puede decir si está correcto o incorrecto. Finalmente son esos, modelaciones y proyecciones. En ese modelo, para 6 de mayo, nos indicaría que el máximo de casos contagiados serían 19.857 casos. Y el mínimo, 10.417. Es decir, él planteó ese rango. ¿De quiénes necesitarían hospitalización general? No UCI, sino hospitalización general. El máximo, 3.971. Y el mínimo dice que 2.083 necesitarían hospitalización general. Y UCI, que es la parte crítica, indica que el máximo que se necesitaría es de 1.191 UCIs y el mínimo de 625. Si nos vamos por el mínimo, claro que esto pues no solamente es número de camas, ¿no? Sino rotaciones, que una cama pues se utiliza por varios días. Pero incluso pensando que fuera una rotación diaria de 1.5, se necesitarían 625. Eso frente a la capacidad y la inversión que vamos a hacer de cerca de 143.000 millones de pesos, no llegamos al 50% de ese requerimiento. Y entonces proyecta de esos casos críticos, si se da el límite máximo, 143 muertes y el mínimo 72. O sea, si uno coge el mínimo, diría, en esa modelación, al 6 de mayo se darían 72 muertes. Ahora, pues, vuelvo y digo, esas son modelaciones porque eso depende de varias cosas. Es decir, si hasta esa fecha, por ejemplo, todavía el DNP no nos aprueba los proyectos que tenemos en regalías, si no hemos adquirido las UCIs y las camas, pues las muertes pueden ser superiores, porque no pudieron ser atendidos. Y hoy tenemos un problema real, y es que comprar camas de hospitalización y ese tipo de cosas, pues es un poco más sencillo. Pero UCIs, no hay ventiladores en el planeta. No hay disponibilidad de ventiladores. Esta mañana escuchaba una entrevista en Caracol del director de el INVIMA y todos teníamos la esperanza de la decodificación de lo que está haciendo la Universidad de Antioquia. Pero el director del INVIMA hoy, y nosotros también habíamos dicho, finalmente ventiladores en el mundo no vamos a encontrar. ¿Cuál es la única esperanza? Que ese código o que esa, pues no digamos patente, pero indiquen el diseño, el modelo, y con la Universidad de Nariño, acá en la Universidad Cooperativa, la Gobernación tiene una impresora 3D y equipos que quieren hacer ese trabajo, sería la única salvación poder tener esos ventiladores mecánicos. Pero el director del INVIMA hoy sí nos dejó
absolutamente tristes porque nos dice que las noticias habían salido de que ellos estaban listos, entonces nosotros dijimos, ahí podemos tener una opción. Pero el director dijo que están en una fase final que es la prueba en animales. O sea, el producto no lo aprueban hasta que no cumpla todas esas fases. Entonces todavía les faltan unas pruebas, no están autorizados todavía. Entonces, ni los ventiladores que se comprarían de otros países, ni la autorización para la para que producción nacional. Entonces, el escenario es absolutamente dramático. Incluso, como te digo, el lío no es, nuestro objetivo principal es salvar, mantener la buena salud y salvar vidas. Pero incluso hoy no tendríamos ni la capacidad para enterrar los muertos, según el protocolo respectivo. Entonces, por eso celebramos que el presidente haya ampliado la medida de aislamiento, porque es lo que dicen los científicos. Si uno no tiene pruebas para poder focalizar, tamizar y aislar, porque no las hay en el país pruebas rápidas. Si uno no tiene la capacidad hospitalaria y de camas de UCI para atender, si uno no tiene todo el personal de salud con la debida protección, capacitado y listo para atender al 100%, si uno no tiene nada de eso, lo único que queda, la única opción que queda, y además es la más válida, es el aislamiento social. Con el problema que tenemos en nuestro país, uno de los más inequitativos del planeta Tierra, que la gente hoy, la dicotomía es o sale y se infecta o se muere de hambre en su casa. Lo que pasó en Tumaco es dramático. El gobierno nacional eh, hizo algo muy bueno, que es darle el subsidio de adulto mayor, de familias en acción, todos esos subsidios para que la gente pueda comprar algo de comida para la cuarentena. Esa decisión es espectacular y de celebrar. El tema es cómo se operativiza en el territorio. Como eso está todo bancarizado, entonces es en cuentas y es en cajero electrónico. Tumaco tiene 2 cajeros electrónicos y el día que consignaron uno estaba dañado. Es decir, la gente más pobre salió ese día por buscar una plata para una comida, estuvo en el mayor riesgo de exposición de contagio. Claro. Esa es la realidad. La verdad sí es un panorama bastante complejo y yo admiro sinceramente la labor que todos ustedes han estado realizando porque es un proceso bastante arduo. Me gustaría también tocar un tema muy importante y es que en medio de esta crisis hay bastantes sectores a los que uno podría enfocarse. ¿Cuál es esa prioridad que ustedes tienen en este momento? En sectores de recuperación económica o... Sí, o sea, como la prioridad en general, por ejemplo, puede ser de recuperación económica o puede ser que ustedes digan, para nosotros en este momento lo principal es proteger la salud o conseguir los ventiladores, por ejemplo, esa prioridad a la que ustedes le están dando la mayor atención, digamos. La prioridad que te comenté en la estrategia. Nosotros toda nuestra prioridad es en esa estrategia, en garantizar, lograr la mayor cantidad de ampliación hospitalaria, en garantizar que podamos llegar con la mejor y mayor cantidad de ayudas humanitarias, en que podamos tener el control del aislamiento social y el cierre de la frontera, en que podamos lograr cada vez mejor el cerco epidemiológico y el seguimiento. Es decir, nuestra prioridad hoy es cumplir con los puntos de la estrategia. Nuestra mayor preocupación, pues sí, es ventiladores, pero digamos que ahí uno busca opciones por todas partes y finalmente, pues los pocos que hay, que algunos tienen unos ventiladores, los tienen al mejor postor. Hemos para Tumaco, por ejemplo, ahorita nosotros tenemos listo para llevar mañana 15 camas y necesitábamos 15 ventiladores. Esta es la cama, el monitor, todo lo que se requiere para las 15 UCIs, pero falta el ventilador. Y inicialmente nos habían garantizado 15, luego 13, luego 10, luego 5 y ahorita nos dicen que hay 3 y hoy nos dijeron que hay uno y uno si les pagamos el doble. Y el lío es que si pagamos el doble, luego la Procuraduría, la Fiscalía, la Contraloría nos va a decir por qué este precio lo pagaron al doble y le iniciamos proceso disciplinario. Claro. No es nada fácil la situación. Pero Sí, bueno, nos toca avanzar, pero las prioridades que tú me preguntas, nosotros es esa, es garantizar la ampliación
La prioridad 1A es buscar que logremos la ampliación de capacidad hospitalaria para poder ojalá atender los casos críticos que se nos presenten. El control en frontera, por lo que pasa en el Ecuador. Si tú me dices, diga las dos cosas o tres prioritarias, yo te diría es la ampliación de la capacidad hospitalaria, el control de frontera y la ayuda humanitaria. Listo, sí, señor. Pues el plan, la verdad, ha resuelto absolutamente todas mis preguntas, muy completo. Simplemente me quedaría una y es, ¿hasta cuándo se debería prolongar la cuarentena? ¿Hasta cuándo considera usted que debería hacerse para garantizar un poquito la tranquilidad de los ciudadanos? El problema es que ahí caemos en el tema de que si ampliamos la cuarentena es sí, solo sí se garantiza la comida de la gente. Como te dije, estamos hablando en el caso de Nariño, casi cerca, más del 30% de nuestra población necesitaría ayuda humanitaria y no hay ni los recursos del Estado, ni los del nacional, ni los del territorial, ni siquiera la logística para llegarles a esas personas para poder cubrir ese tema. Entonces, uno ampliar una cuarentena es lo ideal, porque hoy es lo que recomiendan los que saben de este tema científico, sanitario, es ampliar esa cuarentena. La decisión del presidente hasta el 11 de mayo nos parece bien, pero luego salir sectores, todavía tenemos muchas dudas, muchas preguntas. Esperamos los protocolos que anunció el gobierno de esta semana, pero como para que te hagas una idea, el sector transporte, las obras de infraestructura. Nosotros tenemos acá una concesión, que es la concesión vial del sur, que está haciendo la doble calzada Catambuco-Rumichaca, ¿cierto? Un buen número de trabajadores son de acá locales, pero otra parte son de otras partes del país. Los municipios que quedan alrededor o tienen que ver con la vía están muy preocupados porque dicen, ¿quién nos garantiza que los trabajadores que vienen de otros lados No no vienen. traigan el virus? Y los trabajadores de acá de la zona pues también requieren que salgan con todas las medidas de bioseguridad. Entonces ahí tenemos unos trabajadores que requieren salir para poder tener un ingreso, pero también un temor de toda la ciudadanía de que esa salida les puede llevar el contagio del virus a sus hogares. El sector manufactura que se anunció por el presidente nos preocupa porque la manufactura sin comercio, ¿cómo pasa? Es decir, si yo produzco zapatos, listo, me dicen que yo puedo producir, pero ¿produzco para embodegar? No, produzco para vender. Y entonces tendrá que hablar un canal de distribución. Nosotros acá, si se abre la infraestructura, pues toca abrir las ferreterías, toca hablar todos los temas eléctricos. Y entonces viene una movilización de personas que la verdad nos asusta. Porque si tuviéramos la capacidad de UCI, si todo listo, no hay problema. Pero la costa pacífica, su hospital de referencia, el Hospital San Andrés, está intervenido. Es decir, hoy está a cargo de la Superintendencia de Salud. Tiene 0 camas de UCI, 0. Todas las deudas, no tiene medicamentos completos, dificultades para pagar el personal. Y toda la red de primer nivel de la costa pacífica nariñense, las empresas sociales del Estado están en riesgo financiero alto. Dicho coloquialmente, están quebradas. Entonces, donde se nos dispare el contagio del virus, sencillamente colapsamos y, como te dije antes, colapsamos hasta para enterrar los muertos. No habría la posibilidad. Por eso, pues nosotros estamos pidiéndole al gobierno que tengamos un plan especial para la salida de cuarentena. Es decir, que haya un plan especial para el departamento de Nariño por todo lo que ya te he comentado. Claro. Se me quedaba de pronto una pregunta. Usted nos comentaba que es un 1,6% lo que el departamento de Nariño le aporta al Producto Interno Bruto Nacional. ¿En cuánto se espera que caiga esa economía? Pues nosotros vemos que eso va a tener una caída absolutamente dramática. Además hay otra realidad que no podemos desconocer. Nosotros tenemos acá una economía subterránea.
porque como todo el país y el mundo sabe, tenemos unas grandes extensiones de sembrados de coca. Tumaco, proporcionalmente por extensión de territorio sembrado de coca, es el lugar con más coca del planeta Tierra. Y entonces, obviamente, esa economía ilegal, economía subterránea, era parte o es parte de esta dinámica económica del territorio. Eso es algo pues, que es innegable y que no se puede esconder. Y la formalidad pues, aporta ese Producto Interno Bruto. Entonces, hoy tenemos en las dos partes esa economía subterránea que hoy pues, no está activa en algunos territorios, eh, y tenemos la economía formal que va a ser golpeada porque, como ya te dije, los principales renglones son los de servicios, los de comercio y la parte agrícola. Entonces, no podría aventurarme a un valor de cómo va a caer eso porque no tendría, digamos, un modelo, una construcción que tenga por lo menos alguna información de tipo empírico, pero lo que sí es cierto es que la afectación va a ser absolutamente dramática. Solo para extrapolar un poco, cuando han pasado los paros de la comunidad indígena en el Cauca que nos han bloqueado al departamento de Nariño, la última vez fue el paro más largo, cerca de 22, 25 días. Sí, fue bastante complejo. Para recuperarse un poco, se necesitó casi 2 años para que muchas empresas pudieran volver a restablecerse. Imagínense ahora que no es un paro, sino es el cierre del mercado, el cierre de la economía. Afecta a todo, lo privado, lo público. Mira, el departamento de Nariño, nosotros, las rentas de la administración departamental básicamente dependen del vicio, del licor, de los juegos, de suerte y azar, de los cigarrillos. Y hoy, este año por lo menos, pues no va a haber ni bares, ni discotecas, ni reuniones, ni eventos. Por tanto, se cae el consumo de licores. Y el aguardiente Nariño y todos los otros licores, pues va a caer la renta. Y esa renta es la que sirve para atender salud y hacer inversión social en agua potable y saneamiento básico. Eso también pues, se va a ver afectado. Las regalías del departamento. Las regalías, pues el país depende del precio internacional del barril del petróleo. Y pues ya hemos visto hasta lo que mencionan en redes, que hoy sí de verdad es más caro los aguacates que el barril del petróleo. Y en ese orden de ideas, las regalías al territorio también van a disminuir. Porque pues uno podría decir, si lo privado tiene afectaciones por la oferta y la demanda, aplicaríamos la teoría de Keynes, que es la inversión pública, pero esa se hace con recursos públicos y en este caso los recursos se van a ver menguados porque no hay recaudo de impuestos o se disminuye el recaudo de impuestos y las regalías, que era el rubro más importante de los territorios hoy por hoy, también se van a caer por la caída del precio internacional del petróleo. Es decir, el panorama de la recuperación, de la atención de la crisis es eso, crítico, es en crisis, y el escenario de la recuperación también es absolutamente complejo. Por eso de esto salimos haciendo cosas distintas a las que se han pensado tradicionalmente para la recuperación. O sea, las fórmulas, si no se piensa de manera disruptiva, o sea, con pensamiento creativo, innovador, con nuevas formas de ver las cosas, la vida y la economía, no hay caso, porque hoy en las fórmulas de siempre, entonces dicen recuperación del sector productivo, ¿qué vamos a hacer? Démosle tasa de crédito compensada con bancoles. Es bueno, buena idea, pero es la fórmula de siempre. Y hoy muchos de los empresarios, el problema no es que tengan la posibilidad o les den la facilidad de acceder a un crédito, que muchos de ellos ya se habían endeudado para sus emprendimientos. Entonces, esas fórmulas tradicionales pues pueden servir en cierto momento, pero yo creo que hay que apelar a otro tipo de formas de ver, de pensar la economía y la vida social, porque haciendo lo mismo definitivamente no nos recuperamos ni como país ni como territorio. Entre esas formas distintas para lograr un poco de recuperación, ¿cuáles estaba pensando, por ejemplo, el departamento?
Por ejemplo, sin ser, bueno, tú eres de la tierrita, pero sin ser petulante con el resto de las regiones del país, aquí la gente es muy inteligente, introvertida, pero inteligente. Se habla poco, pero piensa mucho. Y entonces aquí hay un gran potencial de nuestros jóvenes en los temas de desarrollo de software y de programación. Entonces hoy solamente hablamos de lo que te conté, del sector agropecuario, hablamos del turismo, hablamos del comercio. Y el otro, digamos, a ratos pareciera que es impensable, pero nosotros sí pensamos de manera disruptiva, deberíamos pensar en volvernos una buena potencia, con un gran potencial de desarrollo de software acá en el territorio. Eso te diría, pero ¿cómo? Los pastusos, los nariñenses, pues pensando en ser Silicon Valley, sí, eso es lo que había que pensar. Porque hay la capacidad, hay gente que está en otras empresas fuera del país que le ha tocado irse de Pasto y del mismo Colombia porque no ha tenido acá la oportunidad. Entonces, nosotros cómo ofrecemos turismo, aquí está el volcán, está el mar, sí, todo eso va a quedar después del virus, pero nuestro principal mercado eran los ecuatorianos. Pues yo no me imagino que en este año pues vayamos a los hoteles o la gente estar dispuesta a promover que ellos lleguen acá por el temor de mientras persista lo del COVID. Aplazado a eso, pues el turismo es otra gran oportunidad, es el turismo de talla mundial que puede permitirnos al departamento salir adelante, porque tenemos las ventajas comparativas. O sea, el virus pasará, perderemos vidas tristemente, pero el volcán quedará ahí, la laguna quedará ahí, los distintos pisos térmicos, las iglesias, el patrimonio histórico, eso va a quedar ahí. Toca es aprovecharlo para que sea un generador de buenos puestos de trabajo en el turismo. La agricultura sigue ahí, nuestra gente está haciendo un buen café especial de exportación y eso pues tendrá que apalancarse con los temas turísticos. Pero, digamos, con una forma de ver y hacer las cosas de manera distinta. Sí, señor, pues esperemos a ver qué pasa y esperemos que la situación sea favorable para absolutamente todos, porque realmente sí es bastante complejo lo que se está viviendo en este momento. Finalmente, doctor, quiero agradecerle por este valioso tiempo, por este espacio que nos ha permitido, que nos ha brindado, por abrirnos las puertas de su casa también. Muy amable, muchísimas gracias. No sé si de pronto tenga algo más que resaltar, algo que le gustaría mencionar. Em, y por nuestra parte, eso sería todo, doctor. Muchísimas gracias. No, a ustedes, muchas gracias. Si se reafirma el llamado a una atención especial a un territorio de frontera amenazado por el país que en términos per cápita tiene la situación más crítica de América Latina como el Ecuador, sería fenomenal. Listo. Eso sería todo entonces, doctor. Muy amable y Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Hasta luego. un gusto, que estén muy bien. Hasta Lo luego. mismo, gracias.